señores, muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Ciencias Penales les da la más cordial bienvenida a la presentación de la Revista Mexicana de Ciencias Penales número 3. Trata el tema delitos electorales. Presentaré a los miembros de la mesa, a quienes les pido brindemos un aplauso al terminar de presentarlos a todos. María Silva Rojas, magistrada de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jaime Arturo Vázquez, maestro en Políticas Públicas Comparadas y exdiputado federal. Bernardino Esparza, profesor e investigador del INACIPE. Y más adelante se incorporará la senadora de la República, Diva Gastelum. Vamos a tener como moderadora a la directora de la Revista Mexicana de Ciencias Penales, la licenciada Alejandra Silva Carreras. Les pido, por favor, les brindemos un aplauso. Muchas gracias. Adelante, licenciada, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a nuestros ponentes, que sé que no es fácil que hayan estado acá, tienen todos mucho trabajo y se han dado el tiempo de venirles a comentar un poco de lo que han escrito en la Revista Mexicana de Ciencias Penales. El tercer número lo planteamos por el tema coyuntural que estamos viviendo. Las elecciones actuales son atípicas, nunca antes habíamos tenido elecciones tan grandes como las que tenemos hoy en día y con tantas reglas nuevas. Fue por eso que el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en atención a los grandes retos que se vienen actualmente, no solo porque estamos hablando de violencia política electoral, que se tratan de las elecciones más violentas que ha habido en los últimos casi 20, 30 años, se dio la tarea de generar este número. Y bueno, aquí tenemos también otra autora que está aquí acompañándonos, la maestra Guadalupe. Entonces, lo que quisimos hacer con esta presentación es exponerles cuáles son todos y cada uno de los temas desde los especialistas, ¿no? Tenemos un especialista en sistemas políticos, una magistrada, un investigador que creó la maestría en Procuración de Justicia Electoral y la senadora Diva, que fue la promotora de la iniciativa en violencia política electoral, que nos va a hablar un poquito desde el ámbito legislativo lo que significó todo el proceso de crear la reforma en materia de violencia política electoral, ¿no? Entonces, yo no me quiero retener mucho. Tenemos aquí a expertos que nos vienen a hablar del tema de la Procuración y la Administración de Justicia Electoral, y quisiera empezar por darle la palabra a la magistrada. Por favor, si gusta comentarnos un poco de lo que significan estas elecciones actualmente desde su punto de vista. Muchas gracias. Bueno, antes que nada empezar por agradecerle al INACIPE por la invitación a escribir en este número de la revista. La verdad es que se me hizo muy interesante y sobre todo desde que me pidieron que escribiera fue así como, ok, pero yo no me dedico a la materia penal, es simplemente materia electoral la que veo. El artículo que escribí lo escribí en coautoría con Alejandro Trejo, que trabaja actualmente en la ponencia conmigo, y él viene de la FEPAD, entonces dije, bueno, por aquí a lo mejor le podemos dar un twist. Y nosotros la cuestión que vemos sobre todo en la sala regional relacionada con la materia de este número de la revista, que es delitos electorales, vemos muchas cuestiones relacionadas con violencia, bueno, no muchas, pero vemos cuestiones relacionadas con violencia política de género. Entonces a eso fue a lo que nos enfocamos, y hablando también un poco en cuestiones de paridad. Pero viendo ya el resultado final, la revista, que aquí ya la vi que está a la venta para que salgan de aquí con su revista por si no la tienen todavía, la verdad es que es un número muy rico para leer justo en la coyuntura, como ya decía Alejandra Silva, en la coyuntura de lo que estamos. Entonces, bueno, voy a empezar por agradecerle a INACIPE por la invitación a escribir en esta revista, a Alejandro Trejo, que aquí está, que me ayudó también a escribir este artículo. Y bueno, agradecerles también por haberme invitado a la presentación de esta revista. Me da mucho gusto estar aquí con Jaime, con Bernardino y próximamente con la senadora cuando se incorpore aquí. Y pues bueno, ya les comentaba un poco acerca de esta revista. ¿Por qué es más interesante? Habla de temas de delitos electorales, trae 3 artículos relacionados con cuestiones de género, lo cual se me hace muy destacable.
El último artículo, el del doctor Laveaga, es una joya que habla acerca de 5 retos que hay ahorita en esta materia. Voy a empezar más bien por unos artículos que no están tan relacionados con la materia electoral, pero que sí se me hacen muy destacables por la manera en la que lo hilan a los delitos electorales, que son los artículos de ciberataques y de datos personales. El de datos personales me llamó mucho la atención porque es un tema que hemos estado debatiendo en la sala, hasta qué punto y cómo tenemos nosotros que proteger los datos personales de todos los expedientes, los asuntos, las sentencias que emitimos nosotros. En el Tribunal Electoral ustedes pueden consultar absolutamente todas las sentencias que emitimos en el portal y prácticamente ninguna trae clasificación de datos personales, excepto en casos muy sensibles, en los que haya a lo mejor involucrado algún delito, en los que haya involucrado alguna cuestión de violencia de género, por ejemplo, pero en la mayoría no se clasifican los datos a menos que específicamente los solicite alguna parte, porque consideramos que son asuntos de interés público por las cuestiones y la materia que se está juzgando. Entonces, sí se me hizo muy interesante el artículo que habla acerca del tratamiento de los datos personales y las obligaciones que tenemos nosotros como autoridades para el correcto tratamiento de la clasificación, bueno, y el uso de los datos personales. Y sobre todo también hay un tema, no se trata aquí, pero creo que para quien le interese esta materia de datos personales, recientemente, no tengo el número, pero pues servirá para que investiguen un poco más acerca de nuestras sentencias. En la Sala Monterrey me llamó la atención una sentencia en la que le permitieron a los partidos políticos revisar las firmas de apoyo ciudadano que se habían dado a candidaturas independientes. Entonces, sí es un tema que sin duda tenemos que revisar, porque puede incidir en cuestiones incluso de voluntad o de protección y cuestiones como muy personales, como si le voy a dar yo mi firma a alguien para apoyar una candidatura independiente o no, y seguramente es un reto que vamos a tener que revisar como autoridades pasado este proceso para ver que realmente estemos cuidando y garantizando de manera correcta el uso de los datos personales. El segundo artículo, el de ciberataques, está muy interesante porque habla acerca de la seguridad nacional y los ciberataques, y lo trae relacionado incluso con otros temas que han estado muy en boga en el mundo. Ahorita, no solo en México tenemos unas elecciones en curso muy complejas, pero no solo en México estamos involucrados en elecciones. Hay elecciones en varios países en Latinoamérica, hemos tenido elecciones en otros países, en otras partes del mundo, y en todos estos procesos electorales que se vivieron el año pasado y que estamos viviendo actualmente, hay otros temas relacionados también con cuestiones de internet y que específicamente los temas, por ejemplo, de las noticias falsas, de la divulgación. Todos estos temas nos importan y nos interesan por la incidencia que pueden tener en el voto libre de la ciudadanía y del electorado, que es una de las cuestiones fundamentales para poder hablar de una democracia genuina. Entonces, este artículo que está relacionado exactamente con esto también está muy interesante como para abrir un ángulo de reflexión acerca del voto libre e informado en relación con Internet. Y ya por ahí, meterme un poco, esto no viene específicamente en la revista, pero ahorita comentando con los autores, con los presentadores de artículos de la revista, y creo que de todas maneras puede verse como que subyace un poco, o se puede sacar para la reflexión el tema de, no sé si han escuchado hablar de la narrativa del fraude. ¿Hasta qué punto nosotros como autoridades estamos haciendo todo lo que podemos? Las personas que yo conozco en instituciones administrativas locales, en el INE, tribunales locales, en el Tribunal Federal, en todas las instituciones involucradas con el actual proceso electoral, estamos trabajando a marchas forzadas para garantizar una elección no solo limpia, sino una elección en la que realmente quien decida sea la ciudadanía el próximo 1 de julio. Nosotros estamos haciendo eso, pero necesitamos participación de la sociedad para que realmente haya una democracia real y sea la ciudadanía quien elija el próximo 1 de julio. Y para esto se necesita no solo la participación activa de la gente, sino creo también de alguna manera que la gente empiece a interesarse por la labor que hacemos nosotros como autoridades y empiecen a revisar lo que hacemos para poder analizar si realmente estamos haciéndolo de manera correcta o no, y que esto les pueda dar confianza a la ciudadanía acerca de la labor que estamos haciendo como autoridades. Porque muchas veces más bien como que está permeado ya
el discurso de que va a haber fraude, y entonces la gente escucha una noticia y piensa que todo está mal, que todo está terrible y que todas las sentencias pasan por temas de corrupción o que ya queremos poner a cierta persona en algún lugar, en alguna candidatura, y no nos dan ni siquiera el beneficio de la duda a las autoridades como para revisar si realmente lo que estamos haciendo es correcto o no. Y creo que los artículos que están aquí en el libro, que no lo tratan de manera frontal, nos pueden dar pie para analizar la actuación de las autoridades y ver si realmente estamos tratando de fortalecer esta confianza y legitimidad, tanto en nuestra actuación como en las elecciones que vamos a tener el próximo 1 de julio. Y bueno, ya entrando como en los artículos que están íntimamente relacionados con este proceso electoral, que tenemos muchos retos como autoridades, hay un par de artículos que tratan de los delitos, en específico de delitos electorales, y en la mayoría se dice hay muchos retos pendientes. Terminando este proceso electoral vamos a tener que hacer un análisis, porque hay cosas, incluso un análisis para ver qué es lo que falta regular. Dentro de estos artículos hay hay algunos relacionados con materia de paridad de género, el artículo que escribió la senadora, el artículo que escribí con Alejandro, que están relacionados con estos temas, y que actualmente en la coyuntura en la que estamos viviendo no nos pueden pasar de lado también la violencia. Estos artículos los escribimos a principios de año, cuando todavía no estábamos viendo esta ola de violencia en la que ya más de 100 personas perdieron la vida por estar participando en un proceso electoral por cuestiones relacionadas con la participación política. Desde las autoridades hemos estado tratando de mandar mensajes, nosotros por ejemplo a la sala regional, incluso a través de nuestras sentencias. Tenemos una sentencia que sacamos hace ya hace varias semanas, a lo mejor mes y medio, en la que un partido político había cancelado asambleas para elegir sus candidaturas de manera democrática al interior del partido político por violencia, y el mensaje que tratamos de mandar con esa sentencia fue: tienes que reponerlas porque tenemos que fortalecer la democracia al interior de los partidos. La violencia no es opción, se tiene que encontrar los cauces y la manera de que políticamente y pacíficamente se llegue a acuerdos, porque esa es la base fundamental sobre la que descansa nuestra democracia. Entonces, cada quien estamos poniendo como nuestro granito de arena desde donde nos toca para tratar de fortalecer esto, y incluso, por ejemplo, aquí, aunque nosotros no vemos cuestiones relacionadas específicamente con delitos, sí nos llegan de repente asuntos relacionados con violencia, porque ya permeó demasiado en nuestra sociedad, desgraciadamente. Y en estos temas, estas personas que han perdido la vida no solamente son mujeres, porque aquí muchos de los artículos, un par de los artículos habla específicamente de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero actualmente estamos viendo que hay violencia política a secas, no solamente es en razón de género, y eso se me hace que como sociedad, cada quien desde donde estemos tenemos que tratar de frenarla y hacer lo que se pueda, incluso también como Estado, como autoridades, para modificar esto. Como se dice en la revista, seguramente va a haber muchísimas cosas y retos que analizar pasadas estas elecciones para hacer los cambios que sean necesarios y que esto no vuelva a suceder. Incluso en la revista no solo se dice a manera de para el análisis de la próxima reforma, porque todo el mundo dice que después de unas elecciones así sigue una reforma político-electoral, pero una reforma legislativa, y en la revista no solamente se habla de reformas legislativas, sino que hay propuestas acerca de políticas que tiene que implementar el Estado y que también pueden servir para atacar o disminuir la violencia que existe actualmente. En materia ya específica de violencia política contra las mujeres en razón de género, sí se me hace destacable, bueno, para empezar, que 3 de los artículos que hay en la revista toquen el tema. No es cosa menor. En los 3 artículos de alguna manera se destaca, es un fenómeno, tal vez no es un fenómeno nuevo la violencia en contra de las mujeres. La violencia política, sí, ¿por qué? Porque es recientemente que las mujeres hemos podido acceder a cargos de elección popular o acceder a cargos de poder. Y entonces es hasta que llega ese acceso de las mujeres a estos cargos que se visibiliza esta violencia, que no es más que la réplica de la violencia que existe en las familias, en las escuelas, en las calles, en otros ámbitos laborales. Cuando las mujeres entran a la política, entonces simplemente sucede lo que sucede en otros ámbitos y vemos que hay también violencia política en contra de las mujeres.
Y los artículos, hay algunos que hablan específicamente de la iniciativa, ya decía Alejandra Silva, de la iniciativa que hay para tipificar la violencia política en contra de las mujeres como un delito. Incluso nosotros en el artículo que escribimos, vimos como Estado estamos en deuda en contra de las mujeres, porque según la Convención Belém do Pará tenemos que implementar estos mecanismos, incluso medidas legislativas para disminuir, prevenir, erradicar la violencia en contra de las mujeres. Ya hay una iniciativa, eso es un adelanto, de hecho el artículo de Bernardino trata específicamente de eso, de la iniciativa, de cómo hay agravantes, por ejemplo, en la iniciativa dentro de la Ley General en materia de delitos electorales para los delitos que son cometidos en razón de género. Pero esos son agravantes, todavía no hay una propuesta de una tipificación de delito como tal cuando haya violencia política en contra de una mujer. Y creo que eso es relevante y es fundamental. Incluso en el artículo lo que tratamos de destacar Alejandro y yo es las autoridades electorales, la FEPADE, el Tribunal, el INE y algunos otros organismos con los que nos sentamos a dialogar esto. Elaboramos un protocolo para contrarrestar esta violencia política en contra de las mujeres. Y eso nos ha servido en materia administrativa. El Tribunal Electoral, la Sala Superior, emitió una jurisprudencia que ya define lo que es la violencia política en razón de género, recogiendo varios instrumentos internacionales, y que después esa definición de violencia política en razón de género es la que se recoge en algunas de estas iniciativas. Y esta definición nos sirve a las autoridades que impartimos justicia electoral, a las autoridades administrativas, el INE, los OPLES, les sirve para el tratamiento de estos asuntos, pero no sirve en materia de delitos electorales, porque para que haya un delito sancionable tiene que haber un tipo penal específico y ese todavía no está recogido en la legislación. Entonces, eso es un tema que tenemos pendiente y al menos así lo destacamos en el artículo, es una deuda que tenemos, incluso convencional, como Estado. Y finalmente, ya les comentaba yo el artículo del doctor Laveaga, que se me hace sensacional, habla acerca de estos 5 retos que tenemos en el sistema penal acusatorio. Ya les comentaba yo no me dedico a la materia penal, pero a pesar de eso le entendí muy bien. Y no solo habla de la materia penal específicamente, sino que al final lo que me gustó muchísimo, y sobre todo que sea el cierre de la revista, es la manera en la que dice, bueno, todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que tenemos que empezar a aplicar nuestro Estado de Derecho, tenemos que empezar a aplicar la norma, y dice una palabra que a mí es lo que más me gustó de este artículo, habla de que es necesaria la voluntad de las autoridades, y es necesaria la voluntad de las autoridades, la voluntad de la sociedad para que cambiemos esto, para que realmente podamos vivir en un Estado democrático de derecho. Porque, y con esto voy a cerrar leyendo literalmente lo que escribe, lo que está en juego es nuestro Estado democrático de derecho y todo lo que esto implica a la hora de garantizar la igualdad, la libertad y la seguridad de los y las mexicanas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Le damos la bienvenida a la senadora. Muchas gracias por acompañarnos. El derecho penal es de última ratio. Existe cuando todo lo demás falla. La justicia se debe de establecer desde todos y cada uno de los ámbitos. Por eso, si bien, como lo dice la magistrada, no es penalista, pero sí son temas que inciden directa o indirectamente en el ámbito penal. ¿Cómo poder evitar tener que llegar a las últimas consecuencias de cuando ya todo lo demás falló? Entonces sí, incide el derecho penal y incide después la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales. La justicia no se queda única y exclusivamente en la FEPADE. La justicia parte desde todas y cada una de las instituciones, y en este punto me gustaría dar la palabra al maestro Jaime Arturo Aguilar Vázquez para que nos platique un poco de su visión. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias. Me siento muy contento de estar aquí esta tarde compartiendo la mesa con la magistrada Silva, con la senadora Gastelum, con quien, aparte de tenerle mucho cariño, le tengo un amplio respeto profesional que llevamos
muchos años trabajando directa o indirectamente juntos en algunas cuestiones, y también me da mucho gusto compartir esta mesa con el maestro Bernardino. Lo primero que traía pensado era, ya le empezamos a dar las gracias todos al doctor Laveaga porque nos invitaron, pero sobre todo creo que tendríamos que hacer un gran reconocimiento para Alejandra Silva, porque me parece que están haciendo un extraordinario esfuerzo para que la revista tenga contenidos que vayan ad hoc con el momento histórico que está viviendo el país. Creo que sería lo primero que tendríamos que hacer, y es más, la primera recomendación que haría es compren la revista, me parece extraordinaria. Creo que ahorita que me invitaron a grabar un pequeño comercial para Twitter, era lo que les decía, me parece que tiene muy buenos artículos que ya la magistrada nos estuvo platicando, y yo me voy a centrar muy rápido un poco en platicarles qué es lo que contiene el artículo que escribí. Yo, fíjense que soy politólogo, soy de los hijos descarriados del derecho, entonces me tuve que meter a investigar mucho, sobre todo el artículo que yo presento es el de justicia electoral como la base del fortalecimiento democrático en México, pero lo que tiene que ver es el devenir histórico de cómo se fue formando la justicia electoral en México. Desde los antecedentes que teníamos en la Constitución del 17, incluso algunos autores que dicen que todos estos antecedentes vienen desde desde 1824, hay algún ejemplo ahí que marco, sobre todo en 1874, de un famoso amparo de Morelos, en donde hay un grupo de hacendados que meten un amparo sobre una ley hacendaria. Me remonto hasta esa parte, pero quiero ponerlo en el contexto actual. ¿Por qué es importante y por qué me parece relevante los artículos que trae la revista en este momento? Estamos en un momento de quiebre histórico en el país. Estamos en las elecciones quizá más importantes desde por lo menos hace 30 años. Yo quisiera, seguramente muchos de aquí, si nos remontamos a las elecciones del 82, en donde hay un quiebre del sistema político mexicano. ¿Por qué? Pues porque hay un cambio en el modelo económico, y hay un cambio en la clase política. Pues nos vamos a dar cuenta que esas elecciones, en ese cambio, en ese momento histórico, como llaman muchos politólogos, el momento táctico límite que vivía el país en ese momento, pues es similar a lo que estamos viviendo en este 2018. Hay que decir dos cosas. ¿Por qué son importantes estas elecciones? La primera, porque tenemos nuevas reglas electorales que los partidos políticos tal pareciera que en muchos casos no las conocen, y la segunda, porque tenemos redes sociales que están modificando la forma en la que están actuando los ciudadanos con respecto a estas elecciones. Estábamos platicando hace un momento los ponentes en una salita aquí al lado, decíamos, bueno, es que en muchos casos hay problemas de comunicación, y yo creo que uno de los grandes problemas que se van a tener en estas elecciones es el problema de comunicación, y es el problema que van a tener todos los órganos electorales para poder explicarle al ciudadano qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo. No es la visión simplista de hay fraude, va a haber fraude, o cuáles son las resoluciones que están tomando los tribunales. Quisiera decirles, el artículo tiene muchísimas referencias. Yo incluso me preparé un montón de tarjetas aquí, tiene referencias históricas. Me voy a remontar y me voy a saltar muchas cosas, hasta la reforma electoral, que mucha gente ha dicho que ha sido la más importante. En el artículo yo creo que habría que cuestionarlo si es la más importante, la del 77, pero algo que sí debemos de tomar en cuenta es que cuando hicimos este análisis histórico, prácticamente todas las reformas electorales respondían a coyunturas políticas después de las elecciones presidenciales, y eso quería decir que era el avance de un partido único, de un partido consolidado, y también el avance que tenía la oposición en ese momento. Les voy a dar un dato, por ejemplo, con la reforma electoral del 77 se marca un camino interesante en donde el Congreso empezó a cambiar. En el Congreso en esa época, para las elecciones del 79, participaron 8 partidos políticos, y hay que recordar que 3 años antes habíamos tenido un candidato único a la presidencia.
y esto comenzó a abrir un camino interesante para los partidos políticos que empezaron a presionar. Participaron 8 partidos políticos, teníamos 104 legisladores de los 400 que había, y bueno, se empezaron a formar una especie de pesos y contrapesos. ¿Por qué? Pues porque la reforma del 77 da paso al recurso de reclamación que se hacía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se promovía en contra de las resoluciones dictadas por el colegio electoral, que en esa época el colegio electoral era, la Cámara de Diputados se elegía como colegio electoral. Entonces, pues bueno, como un dato fundamental, y lo demás habrá que verlo en el artículo, pues se realizaron en ese momento 8 reclamaciones, casualmente ninguna pasó. Entonces, eso nos quería decir que también teníamos un sistema que tenía que ir madurando. Si bien los antecedentes venían en el 17 y en el 24 y teníamos otros, corrían por carriles diferentes. Hay otro momento límite en las elecciones intermedias, por ahí del 85, ya con Miguel de la Madrid en el poder, en donde se presionó para pedir que hubiera una instancia que resolviera diferencias de los conflictos emanados de los procesos electorales. Hay que revisar, y me parece que también sería oportuno mencionar que en ese contexto histórico de México, y esto es algo que se lo recomiendo porque me parece que explica mucho de lo que sucedió en América Latina, hay un libro que se llama El Ladrillo, ya lo encuentran en internet, y el ladrillo no es otra cosa más que el recetario que hicieron los Chicago Boys por ahí del 74 o 75, antes del golpe de Pinochet, antes del golpe chileno. Y si ustedes leen El Ladrillo, ahí viene es todo el recetario del modelo neoliberal, de cómo se fue implementando por cada uno de los apartados, y en cada uno de los apartados habría que revisar qué era lo que habían estado planteando en materia electoral, y lo que se tenía que estar haciendo era consolidar en muchos aspectos la democracia. Para el 86 se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Este tribunal era conformado por magistrados que eran electos o eran a propuesta de los partidos políticos. Entonces el tema en justicia electoral estaba sencillo: si tenías la mayoría en la Cámara, pues tenías la mayoría del tribunal, y esa era la historia de cómo caminaban siempre las elecciones. Después hay una reforma que me parece fundamental, que se marca en el artículo, que es la reforma del 89-90, que es la primera reforma integral que tenemos, que es una reforma que marca la autonomía y la ciudadanización de estos órganos electorales. Y en esta parte, es donde se crea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es donde se crea el IFE, y es donde se crea el Tribunal Electoral, que en la naturaleza jurídica fue la de un órgano jurisdiccional autónomo. Hay que recordar que en esta época, el IFE, aunque era un órgano ciudadano, autónomo, porque ya no estaba dentro de la estructura de gobierno, en los primeros años, quien presidía el IFE era el propio secretario de Gobernación. Entonces había una dependencia ahí interesante. Para la reforma del 93-94, con la creación del TRIFE, con la crisis que se viene en el 94, lo que estaba sucediendo en el país, el surgimiento del ZLN, la parte del asesinato de Colosio, el pacto que se firma en julio, que da pie para la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, pero que era un organismo que estaba dentro de la PGR, y que es un pacto por la paz que signan los partidos políticos, que era el Pacto por la Paz y la Democracia y la Justicia. Y había un apartado, el séptimo apartado, que era el apartado que hablaba de las elecciones imparciales. Me brinco un poco más de cuestiones históricas, y no me voy a tardar aquí un rato, y creo que hay muchas cosas, habrá que escuchar a los demás ponentes. Me salto hasta las reformas que se dan, si bien hay pequeñas reformas en 2002, 2003 y 2005.
Hay una reforma que me parece que es fundamental en 2007 porque incorpora un régimen sancionador. Sobre todo hay un nuevo control sobre la constitucionalidad de las elecciones, un nuevo modelo de comunicación, pero también hay, se marcan ciertas directrices sobre el financiamiento, sobre el gasto de los partidos políticos y sobre las responsabilidades de los servidores públicos, pero los servidores que estaban adentro del IFE. Esta reforma lo que nos permite es consolidar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué otra cosa? Y bueno, me salto hasta la que todos conocemos ahora, que quizá es la reforma sobre la cual hemos estado platicando más y que es una reforma en donde en cierta medida tuvimos la oportunidad de participar, que formaba parte de ese paquete de reformas estructurales, la reforma 2014, y que es una reforma interesante porque eleva a rango constitucional, deja a la par al INE, del tránsito del IFE al INE, a la FEPADE y al propio tribunal. Entonces es la que ayuda a consolidar un sistema verdadero de justicia electoral. Y bueno, hay otras cosas que son fundamentales ahí, que las marcamos en el artículo, que es incluso la propia reelección que se da para ayuntamientos y legisladores, que es algo histórico, algo que fue impulsado, que yo creo que en algún momento la historia del país se lo va a reconocer a la senadora Gastelum, que es el famoso 50-50, que es la paridad de género, y que es una de las incansables en este país que lo impulsó mucho. El porcentaje para que los partidos políticos se eleva al 3% para que mantengan el registro, y sobre todo el fortalecimiento del tribunal. Y me parece que es interesante, viene marcado ahí también en el artículo, hay una parte que es fundamental para estas elecciones. Casi nadie está viendo que es muy probable que estas elecciones se puedan resolver en el ámbito postelectoral. O sea, podemos tener una judicialización de estas elecciones, y ahí es donde viene la parte fina, la parte importante. De ahí, incluso a mí, cuando hay amigos candidatos que me preguntan, oye, ¿qué tendría que hacer? Siempre les digo, consíguete un buen abogado y alguien bueno en redes, porque esta dinámica ya cambió. Y si no estás en redes, es que no estamos, si no le entiendes a redes, es que no tienes la manera, no has entendido la nueva forma de comunicarte con la sociedad. Pero sobre todo, si no tienes un buen abogado electoral en este momento, es muy probable que quedes fuera de la contienda. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento por parte de los candidatos, e incluso me atrevería a decir por parte de muchos de los partidos políticos, de cuáles son las nuevas reglas por donde tenemos que transitar. Y bueno, a manera de conclusión, porque ya voy, ya no tardo, todo esto a lo que nos trae, pues bueno, al final es una óptica integral de protección de los derechos políticos electorales. Me parece que es fundamental que el sistema o el entramado jurídico que se conformó, que se construyó para esto, a lo que nos ayuda es a que sea un universo que tiene diferentes actividades para impartir justicia electoral. Es importante decir que estamos ante las elecciones más grandes de toda la historia. Se van a instalar alrededor de 155,000 casillas, participan con nuevas reglas alrededor de 1.400.000 ciudadanos, o sea, como ustedes y como nosotros, que somos o que son los que van a contar los votos, y que la nueva legislación electoral, hay una parte que a mí me gustó mucho, que dio como resultado las conclusiones del artículo, y que era que en la justicia electoral, cuando se dirime, esto lo quiero leer textual como viene en el artículo, existe en justicia electoral cuando se dirime algún medio de impugnación o controversia relacionada con los comicios, existe la justicia electoral, pero también se manifiesta a través del cumplimiento de la norma sin que necesariamente implique un proceso jurisdiccional o de intervención de alguna autoridad electoral. ¿Y esto qué hace? Nos ha obligado también a los ciudadanos a aprender o a tener que respetar esas nuevas reglas electorales. No solo con la judicialización se está aplicando la nueva legislación, sino con toda la actuación que tenemos
día a día. Y bueno, hoy me parece que con esta revisión que se hace, lo que intentamos o lo que intento plasmar es que tenemos un sistema de justicia electoral más sólido, más fuerte y sobre todo que es más confiable que nunca. Muchas gracias, sé que estas cosas van a ser apresuradas, pero insisto, los invito a que compren la revista, que me parece que tiene unos textos magníficos, y agradezco al INACYPE la invitación esta tarde. Bueno, quisiéramos dar la palabra a la senadora Eva Gastelum. Ella fue, como presidenta de la Comisión de Género, fue una de las grandes impulsoras de la reforma en materia de violencia política electoral. Una de los grandes reconocimientos, si bien la reforma todavía no se publica, uno de los grandes reconocimientos que se ha dado es todo el movimiento que ha generado la senadora para poder tipificar el tipo penal en la ley y para poder establecer que no solo se trata de paridad de género, sino que haya paridad de género y que además las mujeres tengan pleno acceso a la democracia y a sus derechos políticos electorales. Entonces, la verdad es que no hay quien mejor persona para que nos comente el tema. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues luego se va a quedar la sala sola y no me gusta. Muchas gracias por invitarme a comentar algunas cosas que hemos vivido desde hace muchos años. Y me pidieron saludar a un licenciado de nombre Carlos Castillo, no sé si está aquí en la sala. Alguien me escribió y me dijo, ahí va a estar en la sala. A ver, les platico. Primero, acabo de leer cómo se llama mi artículo y no me gusta cómo se llama, porque la democracia, no, sí se puede escribir en masculino, sigue escrita en masculino. Es mentira que esté escrito, todavía no tenemos ciudadanía plena las mujeres. Y usted podrá decir, pues si ya las dejamos votar, sí, pero fue para legitimar a los hombres. No votaban por nosotras, votábamos solamente por los varones. Y les platico rápido, esta ha sido una lucha en donde creen que nos han dado el derecho a participar en política. Y los derechos los trae uno desde el nacimiento, nadie nos ha regalado nada. Lo que pasa es que esta sociedad y los que tienen el poder, que son los varones, se tardaron en reconocerlo y nosotros en permitirlo. Porque yo soy sinaloense y dicen que solamente camina el valiente cuando un cobarde lo permite. Y nosotros permitimos por mucho tiempo que la democracia estuviera escrita solamente en masculino. Y la violencia política es más vieja que cualquier violencia. Pues que no, ahí les recomiendo que lean el diario Los Debates cuando nos dieron el derecho al voto a las mujeres. Lo menos que dijeron era que éramos tontas, que le hacíamos caso al marido y que la iglesia nos gobernaba. Eso dijo la derecha de este país. No lo estoy inventando. Cosas muy fuertes, pero que pintan la misoginia en la que hemos vivido las mujeres toda la vida, todavía ahorita. Las que estamos en la superficie, es mentira, también padecemos violencia política. Mi Arturo lo pinta muy bien porque él es el gurú del grupo parlamentario y nos orienta mucho, y él sabe. El último día de sesión les voy a platicar lo que pasa. Miren, estuvimos trabajando una legislación completa porque los señores decían, con el puro concepto tienen, no, pues es como una medicina, usted compra aspirina y compra la aspirina, pero si no se la toma y no ve la fórmula, pues no le sirve la aspirina. Y entonces el concepto rebuscado, mal hecho, pues porque las rendijas de la violencia política en contra de las mujeres, ahí está. Les recomiendo también que vean la resolución del Instituto de Participación Política de Oaxaca. Oigan, que a todo dar se vistieron de mujeres y se maquillaron. ¿Y qué creen? ¿Saben si saben por qué? O sea, no era un tema de transgénero, era un asunto que le habían dicho a los partidos políticos a completen la paridad. No, pues es más fácil. Se ven bien los hombres vestidos de mujer, pero ¿qué creen? Pues no es así, no es así. Y este tema de la paridad que no saben los partidos, no nosotros, y el discurso, y yo los escucho y digo, se inventan unos rollos como las mujeres hermosas y nosotros como los pericos, cerramos los ojos y nos meten al horno, pues, y nos acabamos ahí, y son las madres y no saben.
Hace muy poco escuché a un líder de mi partido, me acusaron con él. Ahí viene la diva, le dije. Había violentado, no pasa eso en mi partido, ¿no? A las candidatas de una manera, no le había pedido, no sabe. Y entonces él dijo, quiero hablar primero que la senadora. Tomó la palabra y dijo, oiga senadora, le quiero decir, soy un hombre respetuoso de las mujeres. Yo lo escuché. Vengo de una mujer. Dije yo entre mí, pues todavía no paren, pues miren qué chido se siente el último dolor cuando uno va a tener sus hijos. Fuerte. Y si es cesárea también duele, ¿eh? Es mentira que cuando te dicen, no quieres sentir el parto, te va a hacer una cesárea, también duele mucho. Yo tuve los 3 como Dios manda, pero siguió diciendo, tengo 3 hijas y tengo no sé qué. Y cuando viene y me saluda y me dice, para que no le mientan que yo quiero mucho a las mujeres. Yo no le contesté nada. Cuando me tocó la palabra le dije, oiga delegado, qué bueno que quiere a las mujeres de su casa, respete a las mujeres de la política. No queremos que quieran a las de su casa, queremos que en la política nos respeten nuestros derechos. Y la violencia política es un problema bien serio. Llevamos al 4 de junio 110 asesinatos, más que periodistas, más que defensores de derechos humanos. Esta chambita se ha vuelto bien peligrosa. Y con ese rollo que, perdón, porque voy a decir a la mafia del poder y todo ese rollo, pues tenemos una fama bien fuerte. Y las mujeres, los asesinatos de mujeres está mucho más fuerte. Y deje usted que las asesinan, les secuestran al marido, les levantan al hijo, muchas cosas que forman parte de la violencia política. Y finalmente nos dimos una legislación que la aprobó la Cámara de Senadores en la primera legislatura, ley de acceso con una definición y facultades para el Instituto de las Mujeres. No tiene dientes el instituto, como una cosa de buenos deseos. Medios de impugnación, LEGIPE, ley de partidos, porque ahí está el problema. El problema no está en otro lado. Donde nos violentan son en los partidos. Y yo soy fanática de mi partido, pero tengo que reconocer que ahí está el problema. Ah, pero todo transitaba bien. Y justo entras a delitos electorales, no hombre, se acaba el mundo. ¿Cómo crees que alguien puede ir a la cárcel, puede ser inhabilitado porque violente políticamente a una mujer? ¿Estás mal, diva? Eso es un invento. Claro que no. Nosotros hemos sufrido de todo. ¿Y las Juanitas? ¿Qué tal las Juanitas? A mí me tocó esa legislatura, Jaime Arturo era diputado federal junto conmigo, y yo me acerqué a una compañera y le dije, amiga, sostente, no puedo, me dijo. Si no me salgo de la cámara, van a levantar a mi hijo. No lo levantan, tenemos que resistir. De 21, solamente una se quedó. Esa es la violencia política y tenemos que tipificar. Tiene mucha razón Alejandra cuando dice, todo lo demás no sirve. Si no están los elementos constitutivos del delito, ¿qué va a pasar? Nada. No, hombre, la inhabilitación, dicen que operan para todos los delitos, menos para violencia política. Entonces, esta ha sido una lucha muy fuerte. El último día de sesión, el presidente había cerrado la sesión y esta vocecita que Dios me dio, que a veces la quiero modular y no puedo. Oye, el presidente tiene que abrir la sesión, ahí estaba Jaime Arturo. No puedo, claro que puedo. Abra la sesión, porque esta es una ofensa para la democracia del país, no para las mujeres solamente. Finalmente volvimos a votar, 2 veces hemos votado, 5 reformas, no pasa nada, no ha pasado, nos siguen regateando, pero ¿qué creen? Va a llegar el tipo penal, porque esta lucha tiene que ver con la democracia, y si la democracia no es completa, no tenemos ciudadanía plena, entonces ¿para qué nos invitan al baile si nos van a dejar sentadas, si nos violentan? Las mujeres, menos recursos, obstáculos todos los días. No, pues la gobernadora de Sonora, que es uno de los casos de violencia política más claros que hay, todos los espectaculares que me anunciaron en Sonora decía, las mujeres en la esquina, como las escopetas cargadas en la esquina. La falda de Claudia estaba por todo el estado diciendo, nunca una mujer llegará a gobernar. Y es cierto, la paridad
la democracia paritaria que tenemos es legislativa. Tenemos una sola gobernadora, como hemos tenido toda la vida. ¿Cuánta gente está en el Poder Ejecutivo? ¿Cuántas secretarias? En el Poder Judicial, que aguas ese poder, cuidado con el Poder Judicial y la participación de las mujeres. Nos falta mucho por hacer, pero este es el camino. Esta lucha y visibilizar, y yo agradezco mucho a la Revista Mexicana de Ciencias Penales que ponga interés en esto que vale la pena. No somos un grupo social menor, perdón por la expresión, quienes son minoritarios son los varones, nosotros somos un grupo mayoritario, pero además lo que hacemos como mujeres, aún las amas de casa representan el 27% del Producto Interno Bruto. Lavar, planchar, cuidar hijos, ser enfermera, amante y demás, tiene un precio, y nosotros lo hemos contribuido a la riqueza de este país, y también queremos formar parte de la decisión y del poder de este país. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y ya para concluir, tenemos los comentarios del doctor Bernardino Esparza, investigador de este instituto y creador de la Maestría en Procuración de Justicia Electoral. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias por esta oportunidad. Y antes que todo, pues sobre todo también agradecerle a Alejandra, ¿no? Porque ella ha sido la directora, ha sido la impulsora, junto con el maestro Gerardo Gaviaga, de esta revista de ciencias penales en nuestro país, ciencias penales en el ámbito mexicano. Y recuerdo al principio, cuando Alejandra decía, oye Bernardino, voy a ser la directora de la revista, le digo, pues, muy bien, qué bueno. Ya pasó el primer número, pasó el segundo número, y en el tercero me habla y me dice, Bernardino, necesito un artículo tuyo. Y digo, ¿yo ahora yo qué hice, no? Justo en esta parte, me dice, vamos a hablar sobre delitos electorales en esta revista, justo con la coyuntura que está pasando en este proceso electoral. Y delitos electorales, digo, bueno, sí, efectivamente, delitos electorales, y como ella lo comentaba, aquí en el instituto hemos venido creando desde el 2009 una especialidad, un diplomado, y hoy actualmente se acaba de llevar a cabo precisamente la graduación de los primeros ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que ya en su momento serán maestros en el sistema penal acusatorio, por supuesto también, pero la maestría en Procuración de Justicia Penal Electoral. Es la primera maestría que imparte el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y hasta donde tengo entendido, pues es la primera maestría también a nivel nacional en las universidades públicas y privadas de este país, que no la tienen hasta el momento. Dicho esto, entonces digo, bueno, pues vamos a hablar sobre delitos electorales, pero ¿qué hablamos de delitos electorales? Ya fue creada una ley electoral en el 2014, justamente en delitos electorales. Se desprende de ese apartado del Código Penal desde 1994, 1996, cuando se crea ese primer apartado, 24º título de delitos electorales y de registro de ciudadanos, que señala justamente las penalidades y las sanciones para aquellas personas. En aquel momento se hablaba, imagínense ustedes, de 176 conductas delictivas en materia de delitos electorales. La nueva ley que salió del legislativo, por supuesto, habla de la ley electoral del 2014, se habla de alrededor de 436 conductas delictivas en esa parte, y justamente pues no pudieron incluir en ese momento, sí, la parte, la tipificación, como lo decía bien la senadora, en los elementos típicos del delito penal de violencia política en contra de la mujer. Y hoy justamente está en proceso toda esta característica del proceso legislativo, que hasta donde tengo entendido, senadora, quedó en el Senado, ¿no? Y en la Cámara de Diputados la regresaron, y aún todavía está por aprobarse esta tipificación, por supuesto, de agravantes, de aumentar las penalidades, en este caso, a quienes agredan, inclusive en su momento verbal y físicamente, a las mujeres en los procesos y en la vida pública de este país. Creo que es un tema muy importante en este sentido. Mi trabajo va, en principio, el trabajo de delitos electorales, el trabajo va en torno al delito de violencia política en razón de género. Y aquí hago una particularidad bien importante que creo que como ciudadanos, y más aún allá como ciudadanos, como personas, hemos olvidado: la dignidad de la persona.
Hay jurisprudencias por parte del Poder Judicial que habla justamente de lo que es de la dignidad de la persona, y en particular en ese sentido tomando en consideración sin duda que la mujer en este ámbito, constitucionalmente hablando, somos iguales ante el hombre, ante las leyes, el hombre y la mujer. Esto creo que es muy importante de entenderlo en este sentido, porque ya lo comentaba también la senadora, 110 asesinatos dentro de todo este proceso electoral, que quiero entender, senador, en su momento determinado, que no son asesinatos en particular hacia las mujeres por cuestiones, son hombres y mujeres en lo particular, y que también además quiero entender en su momento determinado que no son quizás por causas políticas, puede haber otros planteamientos legales que quizás se tendrán que determinar, por supuesto, con las denuncias respectivas ante el Ministerio Público y sancionar de acuerdo a lo que encuentre como culpables el juez en su caso. Creo que esto es bien importante de entenderlo en ese sentido. Sin embargo, creo que hay algo más importante: cultura, educación, valores y respeto, que es lo que se ha perdido justamente de lo que ya brillantemente ha comentado la senadora en torno a la evolución justo de lo que es el respeto y de lo que debe ser el respeto hacia las mujeres en todo este ámbito ya de la participación pública y más política, como bien lo ha comentado, en la vida pública de los partidos políticos. Hablaba bien en un tema muy particular, la vida interna de los partidos políticos. Es cierto, los partidos políticos, recuerdo las primeras decisiones del Tribunal Electoral en 1996 respecto a la democracia interna de los partidos políticos. En aquel entonces recuerdo también que los partidos políticos, sus dirigentes, no querían que el Tribunal Electoral tomara la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Había un pleito impresionante: ¿cómo el Tribunal Electoral me va a venir a mí a decir, partido político, cómo debo de elegir a mis representantes, a mis dirigentes y obviamente a mis candidatos? No, momento. Y a esto pues obviamente ellos alegaban: tenemos autoorganización y no una decisión judicial del Tribunal Electoral como una materia especializada podrá intervenir en la vida interna de los partidos políticos. Sin duda se reglamentaron las reglas de la participación democrática, hablando del Estado de Derecho, hablando del Estado democrático, por supuesto, y es el primer preámbulo para que se entrara a la vida de los partidos políticos. Y ojalá esta conducta, este tipo de sanciones que puedan establecerse ya en la Ley General en materia de derechos electorales se puedan ya hacer realidad, puedan ser vigentes, por supuesto, muy prontamente a través del legislativo. Mi trabajo es en torno a ello, justamente hablar y una serie de preguntas que voy formulando en este trabajo de investigación, este trabajo y este artículo, de señalar, por ejemplo, en donde inclusive se habla que en el estado de Oaxaca, el estado de México y Veracruz, solamente a nivel local se han tipificado la conducta de violencia en contra de la mujer. Nos falta aún todavía las demás entidades federativas en torno precisamente a que los códigos locales penales las tipifiquen en ese sentido. Pero aún más allá, sobre todas las cosas, la Ley General en materia de delitos electorales. Este es un trabajo que finalmente pues invitamos a todos ustedes en principio a que lo compren, como ya lo decía Jaime, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que lo compren, que lo adquieran. Es un trabajo que les puede resultar a quienes están estudiando la materia aquí en el propio instituto, a que conozcan un poco más, inclusive para sus trabajos de investigación, y si no también, por supuesto, a quienes no están estudiando y a las demás personas que lo puedan consultar y obviamente que lo podamos divulgar, sobre todo con un principio que ya he manejado en este momento, que es el tema de la educación y de los valores y de respeto, obviamente, hacia el género femenino en este caso. Creo que es un trabajo, una vez más, y no porque yo lo escriba aquí, mis compañeros también hayan escrito, sobre todo porque ella sea la directora, que ha tenido mucho éxito. Lo platicaba con la directora Alejandra al inicio de esta edición. Pues creo que la primera semana se agotó. Hay algunos todavía ejemplares aquí afuera que pueden ustedes adquirir y esto pues les puede ser de mucha utilidad. Esto es lo que yo he trabajado. Agradezco mucho a todos ustedes la asistencia, no quiero extenderme más. Si quieren hacer algunas preguntas, algunas respuestas, al menos yo estoy en la mejor disposición para poderles responder. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Efectivamente, la revista se agotó la primera semana de que salió. Vamos a tener regalías, ¿no?
Se escondieron 80 números únicamente para este día. Es todo lo que hay de un tiraje de 1000. Y si alguno tiene preguntas o respuestas, tenemos un poquitito de tiempo antes de que todos tengan que salir. Por favor, levante su mano y mi compañera les llevará el micrófono. Si son tan amables, tenemos una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Está atendido? Sí. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Paz, querido maestro de su primera generación de delitos electorales en materia penal. La pregunta es, magistrada, habló de la certeza de la seguridad, me emociona mucho. Yo tengo una duda, 155,000 casillas, 750 votos por casilla, 116 millones de posibles votantes que no existen, padrón electoral con 88 millones. ¿Para qué queremos 27 millones de boletas electorales de más que se van a hacer en el caso de la elección para presidente de la República? Y para mi maestro Bernardino, si me dan la oportunidad, artículo 403, fracción 10ª, ¿qué hacemos con 6 meses a 3 años de sanción a aquel que de alguna manera embarace urnas, como lo aprendimos en clase? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí que, como decíamos en nuestros primeros años de clase, suponiendo sin conceder que los números sean correctos, trabajo en el tribunal, no en el INE, entonces no estoy segura de si esos números son reales o no, pero necesitamos boletas extras. Eso es una cosa cierta en nuestro país por las casillas especiales. Las casillas especiales existen para garantizarle a todos los mexicanos y las mexicanas que están en tránsito fuera del lugar donde pueden votar, donde está su casilla, su voto. Son casillas en las que solo va a haber 1.500 votos, pero hay muchas casillas a lo largo del país y esas boletas se necesitan para poder garantizar el voto a esos ciudadanos y ciudadanas en ese día. Sí, bueno, pues es que a lo mejor esa pregunta no quedó muy concreta en las clases que impartimos por ahí, ¿no? Pero al final del día yo creo que algo bien importante y sobre todo la característica es la aplicación de la ley. Siempre lo inculqué, al menos con ustedes en mis cursos, así lo inculco, y me lo han criticado muchas veces, ¿cómo que aplicar la ley? Bueno, pues sí, la ley está ahí establecida, aunque sean 3 meses, aunque sean 6 años, pues el procurador de justicia pues tiene que investigar y tiene que consignar respectivamente ante el juez, pues obviamente el asunto del expediente. Y esto ya el juez tendrá que valorar sobre las pruebas si efectivamente aquellas personas están cometiendo la conducta indebida. Y creo que esto es bien importante. ¿Cuál es la mejor característica? Pues obviamente conocer la ley y exigirle a la autoridad. En el caso, por ejemplo, inclusive de funcionarios de casilla, que hoy actualmente tú lo mencionabas, que están constituidos, pues saber identificar qué es una infracción administrativa, se los comentaba yo en clase, que lo dice la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, y qué es un delito electoral, justamente con la Ley General en materia de delitos electorales, y eso es capacitación, por supuesto, también, que le corresponde sin duda a todas las autoridades, en particular en este sentido también informar y dar esa capacitación oportuna por parte de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Creo que es lo más importante, la aplicación de la ley. Tenemos otra pregunta, por favor levante su mano. ¿Alguien más ha levantado la mano? Acá, por favor. Pues una pregunta. ¿Me permite? Se está grabando, sí. Muy amable, gracias. Buenas noches, la revista es muy interesante, honestamente siempre nos ha sacado de alguna duda. Pero ahorita, ¿sí se escuchó? Bueno, tal vez mi pregunta esté fuera, ¿no? ¿Por qué ha habido alguna apatía a tratar respecto que el INE, las violaciones políticas que hay respecto a los candidatos independientes? En realidad salieron les pusieron tantas trabas por decir así, porque jurídicamente no correspondía imponerles en realidad la cantidad de gentes que anduvieran antes buscando pues en realidad que conocieran a estos candidatos independientes. ¿Por qué no tratar ese asunto? ¿Por qué no hacer un estudio sobre eso? Ya sabemos, tenemos todos
los partidos que hay están reconocidos, entonces y tienen la capacidad económica que les da el mismo INE para trabajar en eso. Y estamos quejándonos que en realidad la corrupción y no sé qué más cosas, y que ningún candidato ahorita puede pues es del agrado de la gente, y no estamos candidatos de los antiguos y que ahora viene un redentor y todo eso. ¿Por qué no el cambio entonces? ¿Por qué no darles oportunidad, como jurídicamente también lo está establecido en la ley de los candidatos independientes? A mí me gustaría pues que ustedes, que son tan expertos en esa materia electoral, pues contemplar respecto a pues, la elección, o bueno, el aceptar a los candidatos independientes. En realidad, de 100 y tantos que se inscribieron, nadie quedó. Y ahora vimos que quedó uno, creo, y al respecto, y la mujer que quedó, no, pues que porque que por esto y un montón de trabas la hicieron así renunciar. Margarita Zavala, el hecho de que su esposa haya sido y que era el borracho y no sé qué más, ella era una política bastante fuerte, una señora, mis respetos, y no se le dio oportunidad, la retiraron. ¿Cómo es eso? Es una violencia tremenda contra las mujeres. No se le dio la oportunidad. ¿Es cuánto? Sí, adelante. Gracias. Bueno, voy a retomar un poco la última idea de Bernardino, exactamente en su última intervención. Creo que esto también cruza un poco por conocer bien cómo funciona el sistema electoral. El INE y los institutos electorales locales lo único que hicieron fue aplicar la ley. Las leyes que hicieron los partidos, y que dependiendo de si era ámbito federal o ámbito local, ponían diferentes trabas y restricciones para que se accediera a una candidatura independiente. Hay todo un debate muy interesante, que a lo mejor en algún momento lo veremos escrito en la revista, acerca de si las autoridades administrativas tienen facultades y pueden inaplicar una norma por inconstitucional. Pero generalmente lo que hacen todas estas autoridades administrativas, INE y los institutos locales, que son los que revisan las solicitudes de registro para una aspiración a ser candidato o candidata independiente, lo que hacen es ver si cumplen los requisitos que están establecidos en la ley, que hicieron los partidos políticos, y que en algunos estados son muy restrictivas. Yo no sé si por mala maña o de alguna manera lo voy a decir como tratando de que no llegaran. En algunos casos sí son muy restrictivas. ¿Qué es lo que pasó en Esta fue la segunda ocasión en algunos estados en los que hubo candidaturas independientes, y en la mayoría de los casos fue la primera vez. Es el primer gran ejercicio que estamos viviendo como país de candidaturas independientes, y estoy segura que es parte de lo que se va a analizar terminado este proceso, la viabilidad de las candidaturas independientes, y no solo la viabilidad, sino qué tan buenas, qué tan malas son, y cómo reformular. De alguna manera yo lo que siento es que ahorita le estamos dando forma a las candidaturas independientes entre las autoridades administrativas, las personas que participaron para ser candidatas independientes y las autoridades jurisdiccionales. En el Tribunal Electoral, y bueno, desde los tribunales electorales locales, en las salas regionales del Tribunal Electoral Federal y en la sala superior, hemos estado revisando, ya cuando nos llegan a sede jurisdiccional, todos estos asuntos en los que nos hacen valer las personas que quieran aspirar a una candidatura independiente. Ya podemos nosotros hacer el análisis de si es constitucional o no algunas de esas restricciones que impusieron en las leyes a las candidaturas independientes, y en algunos casos sí las hemos ido bajando, pero también hay que ver antes de esto, es ya en el actual proceso y viendo los casos concretos que nos llegan. Pero por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando revisó antes las legislaciones que hicieron en muchos de los estados, validó de alguna manera estas restricciones por considerar que respetaban la libertad configurativa de cada uno de los estados.
En el caso concreto, en algunas ocasiones hemos inaplicado algunos de estos requisitos. Por ejemplo, si es válido pedirle a un aspirante a ser candidato independiente que recabe el 3%, o si se puede bajar a 2%, o se puede bajar a 1%. La dispersión territorial que le piden, en el caso de la gobernatura por Puebla, la Sala Superior bajó estos requisitos por considerarlos inconstitucionales. Entonces, incluso el caso de Puebla se me hace muy ilustrativo justamente para su pregunta, porque cruza por todos los temas. El Instituto Electoral lo que hizo fue aplicar la legislación. Esta persona impugnó esa determinación del instituto y al final de cuentas la Sala Superior bajó las restricciones. Cuando usted ve las declaraciones de esta persona, que al final de cuentas no logró la candidatura independiente, pero sí la luchó, él iba también como, traía una red de otras personas que aspiraban a otras candidaturas independientes en el interior del estado, a presidencias municipales, y decían este grupo de personas: estamos haciendo un litigio estratégico para bajar estos requisitos y que en las siguientes elecciones sea más fácil que la ciudadanía llegue a estos cargos de elección popular. Entonces, esto creo que me permite ejemplificar cómo, a través de lo que dice exactamente Bernardino, es ir trabajando con la misma ciudadanía para que la misma ciudadanía nos ayude a las autoridades a ir abriendo estas vías. Es una construcción que tenemos que hacer todos. Los partidos políticos ya nos habían dado algunas reglas con las cuales pudimos empezar a trabajar para abrir las candidaturas independientes. Ahora la ciudadanía está haciendo su parte de trabajo para lograr que sean accesibles. Hemos visto ya casos exitosos que incluso nos hacen pensar que las candidaturas independientes son buenas ya que están, pero también hemos visto cómo en algunos casos las candidaturas independientes tampoco son la panacea y tampoco son una cosa muy buena. Ahora sí que, como dice el dicho popular, en todos lados se cuecen habas. Hay candidaturas independientes que salen con personas que llegan al cargo y lo ejercen muy bien, pero igual que como hay políticos de carrera que tienen una trayectoria impecable y que son muy buenos en el gobierno, pero igual puede haber candidatos independientes que lleguen o candidatas independientes y que su labor no sea tan buena. Entonces creo que al final de este proceso podemos sentarnos para hacer un balance, una evaluación, pero el proceso, visto al menos ahorita a poco menos de un mes de las elecciones, va avanzando y creo que va bien. A lo mejor vamos con pasitos de bebé, pero vamos avanzando y vamos poco a poco dándole forma a las candidaturas independientes, porque también tenemos que recordar que los partidos juegan un papel muy importante en nuestro sistema democrático y hay casos internacionales incluso que se han estudiado por académicos en los que las candidaturas independientes irrumpen y de alguna manera rompen todo el sistema, porque es mucho más difícil llegar a los acuerdos políticos posteriores cuando no se tiene la estructura de los partidos políticos. Entonces las candidaturas independientes son buenas, vamos avanzando, pero la verdad es que creo que vamos bien con este avance paulatino para ir de alguna manera matizándolo y tampoco desbordarnos y que a lo mejor esto salga peor de lo que esperábamos. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias, magistrada. Gracias. Aunado a lo que ya ha comentado brillantemente la magistrada, solamente para reafirmar un poco esta parte, en los estudios que yo he visto, he realizado, por supuesto, en materia de delitos electorales, y por cierto, recomiendo un libro que ya va a publicarse pronto aquí en el Instituto, que es acerca de delitos electorales, de 1812 a 2018. Ya desde 1812 se hablaba, por ejemplo, de soborno, cohecho, etcétera, en las conductas de elegir a tus representantes. La figura de candidaturas independientes es novedosa, es elevada al rango constitucional. Desde 1917, por ejemplo, hemos tenido, imagínense usted nada más, 13 reformas político-electorales de profundidad, es decir, que esto se maneja a nivel constitucional y cambiar, como ya brillantemente también lo ha comentado Jaime, muchas leyes electorales, hasta llegar hoy actualmente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué es lo que ha pasado en este proceso, en estas reformas electorales? Por ejemplo, en el caso de candidatos independientes, dice hoy actualmente la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales que si usted quiere ser sustituta en un momento determinado, es decir, que usted haya sido candidata independiente y diga, pues ya finalmente no quiero serlo, pero quiero que nombren a un sustituto, por ejemplo, o a una sustituta, en este caso, pues inmediatamente te dice la ley que no hay candidatos de sustitutos. ¿Qué implica esto? Pues obviamente que hay una disparidad sin duda en torno a una candidatura independiente a una candidatura de un partido político, por ejemplo, ¿no? Ya lo comentaba la magistrada,
María Silva, en esta parte justamente que pues obviamente la estructura que tienen los partidos políticos, que es, imagínense usted, desde 1911 ya se legalizaron a los partidos políticos, históricamente ya tienen una trascendencia territorial y penetración territorial mucho más fuerte que las candidaturas independientes. Ha habido reformas electorales 1911, 1912, 1923, 1946, 1951, 1977 una grande reforma electoral, 1963 por supuesto, ¿sí? Y obviamente 1994 la reforma político-electoral de 1996, 2000, etcétera, etcétera, hasta llegar 2007 por supuesto, otra de tantas reformas, y la del 2014. Sin duda, esta nueva estructura de candidaturas independientes se tendrá que visualizar posiblemente más adelante en el legislativo para medir cuáles han sido las consecuencias. De hecho, actores políticos ya y autoridades han comentado que se tienen que revisar justamente posterior a este proceso electoral. Ahora, usted dirá y se preguntará, ¿y por qué no se hace ahorita la reforma electoral? Primero, porque la Constitución dice que para que se pueda reformar la ley electoral, en lo particular a lo que a usted le interesa, es que se tiene que reformar 3 meses antes de haber iniciado el proceso electoral, y eso ocurrió, el proceso electoral federal actual, y eso ocurrió en septiembre del año pasado. Entonces, en junio del 2017 se debió haber reformado la materia electoral, en lo particular en candidaturas independientes, y hacerlo de alguna manera mucho más equitativo para que los ciudadanos pudiesen participar en ese sentido. Y finalmente, nada más para agregar esto, el derecho electoral es una materia como todas, muy especializada, pero en lo particular además es novedosa también la materia electoral. Aún todavía el Tribunal Electoral sigue formando muchos criterios respecto justamente a toda esta temática electoral y de justicia electoral, en donde debe haber sin duda, y para eso están las instituciones fortalecidas, donde hay certeza en las decisiones y obviamente en la igualdad de las personas en participar con sus derechos políticos electorales. Muchísimas gracias por sus preguntas y por sus amables respuestas. Les agradezco mucho a nuestros invitados que tuvieron a bien escribir en la revista, a los asistentes que tuvieron que salir corriendo algunos, y únicamente para concluir les tengo un reconocimiento a nuestros asistentes por parte del maestro Gerardo de la Vega. Este va por orden. Muchísimas gracias por su artículo. La verdad es que ha tenido mucho éxito. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Nos vemos en la próxima. Y aquellos que quieran adquirir la revista, pues aquí afuera ya la estamos. Que pasen todos muy buenas noches. Hasta luego.